Popcast, historias de fútbol para que pase cualquier mal trago de la pandemia o de la vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su podcast. El invitado de hoy es bogotano y es un símbolo de la equidad. Se llama Stalin Mota. La mayoría de ustedes ya lo deben conocer. ¿Qué tal, Stalin? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás? Un placer estar contigo. Stalin, ¿es verdad que usted fue o es hincha de Santa Fe? Fui hincha de Santa Fe. Fueron 8 años de mi vida en esa institución y le cogí mucho cariño en su momento. Obviamente el convivir todos los días ahí ya le coges, como te digo, cariño a ese color. Pero bueno, ya hoy en día puedo decir que después de más de 15 años en la equidad, este equipo de mis amores. Revisando algunas entrevistas, usted alguna vez dijo que en su debut ante Nacional había tenido como un inconveniente con un jugador. ¿Nos puede contar un poquito qué fue lo que pasó ese día? Más que un inconveniente, son cosas que pasan en el fútbol a veces que en la jerga futbolística se le llama bajar caña, así lo llamamos nosotros y bueno, ocurrió con un jugador de Nacional que me reservó su nombre, nos empezó a hablar de lo que él se ganaba en ese momento, del dinero que se ganaba y bueno, nosotros estábamos comenzando y demás. Entonces yo le dije, lo llamé por su nombre y le dije que él también había iniciado como nosotros, ganando poco y que nuestras aspiraciones eran ganar lo que él ganaba. Eso fue lo que sucedió, pero fue algo así como circunstancias del partido, porque pues nunca más volvió a ocurrir con ese mismo personaje. Stalin tuvo su paso por el Barcelona de Guayaquil a nivel internacional, pero escuché que alguna vez el Málaga de España estuvo detrás de usted. ¿Por qué no se dio esa transferencia? Bueno, la verdad es siempre en toda mi carrera hubo acercamientos, hubo rumores, hubo distintas cosas y una de ellas fue un acercamiento que hubo con este club, de parte de este club, pero nunca se concretó nada. O sea, había un interés, pero nunca se plasmó tal vez en un papel o algo que llegara a acercarnos más. Sí me enteré por personas, por empresarios y demás, pero lo que te digo, se quedó ahí, se quedó en interés, en una posibilidad y bueno, y por eso nunca se dio, pero es algo que uno le da satisfacción que clubes europeos de una liga tan importante como estas en algún momento se haya fijado en uno. También hubo acercamientos del Pescara de Italia, pero es en la época en la que llega Juan Fernando Quintero a ese equipo. ¿Usted cree que fue por eso que usted no pudo ir a esa institución? Sí, claro. Esa fue la razón por la cual yo no llegué a este club, porque ya teníamos todo listo. Lo de mi pasaporte comunitario para no ir como extranjero y pues no ocupar plaza. Entonces eso era una ayuda bastante grande que yo tenía. Y el empresario que estaba haciendo ese tema era un empresario italiano. Pero al final llega Juanfer y él me dijo que no sabía nada de que Juanfer iba a llegar a ese club y que por eso lo estaba haciendo por mi lado. Entonces, son cosas de Dios que no se dio mi llegada a Europa, a algún club de Europa. Ya que habló de lo del pase comunitario italiano, ¿nos puede contar un poco más de dónde viene esa ascendencia Mota, esa historia de su apellido? Porque usted, al igual que su papá, tienen el mismo nombre, ¿no? Es como chistoso, pues, porque la verdad no tengo ni idea de quién fue mi familia italiana. Eso lo buscaron allá en los libros, no sé, un tatarabuelo por allá, quién sabe de qué época. Y mi padre, sí, yo llevo el mismo nombre de mi padre porque mi abuelo era un poco revolucionario y le gustaba ese nombre por José Stalin, el de la Unión Soviética, El el dictador. dictador. Pero nada que ver nosotros con eso ni con ese tema. Simplemente era un nombre que le gustó a mi abuelo y mi padre quería que uno de sus hijos los llevara. Yo tuve un hermanito que murió cuando tenía 2 años. Estaba mi hermano mayor y seguía él y él se llamaba Stalin. Y pues si mi Dios lo hubiera dejado con vida, lo hubiera tenido con vida, yo no estaría acá tal vez, porque él era el que se iba a llamar Stalin y no yo. Entonces ya al final llegué colado y bueno, me pusieron el nombre. No, imagínese si usted no existiera, ¿qué sería de la equidad? Porque yo no puedo pronunciar el nombre de la equidad sin nombrar a Stalin Mota al lado. Es lindo mi trasegar por esta institución, por tantos años, conseguir cosas bonitas como un reconocimiento
en el país, de haber logrado con esta camiseta, haber llegado a la selección, de haber ganado los títulos en la B, el título de Copa, haber jugado torneos internacionales, algo que tal vez cuando se inició todo en La Equidad no se pensaba, pero llegó el profe Alexis con algo ambicioso, los directivos en su momento, y querían algo grande y se fue consiguiendo. Y pues el rendimiento que uno año tras año ha mostrado, han sido varios técnicos los que han pasado y con los que he jugado y con los que he tenido la posibilidad de demostrar mis capacidades, mi liderazgo, y con creces yo creo que he vuelto esa confianza que me dieron en algún momento de vestir esta camiseta y feliz de dejar una historia marcada, de haber sido cabeza de ratón y no cola de león en otro lugar, y eso a mí me deja bastante feliz y tranquilo, y bueno, esperando que sean varios años más. ¿Nos puede contar un poco de cómo fue su experiencia cuando Jorge Luis Pinto lo llevó a la Selección Colombia? Bueno, eso ha sido una de las mejores cosas que me ha pasado en la carrera, ¿no? Vestir esa camiseta es lo mejor que le puede pasar a uno como futbolista. Ese es un sueño que cumplí. Hubiese querido estar más tiempo, haber jugado más tiempo en la selección, pero pues era complicado por la calidad de jugadores que tenemos, porque cada vez salían más jugadores al exterior, que yo estaba en una institución que a los ojos de muchos es chica, entonces eso lo hacía aún más complicado. El profe Pinto me dio esa posibilidad por el rendimiento que yo mostraba en cada partido, porque era uno de los goleadores del equipo, jugando de volante, porque salía uno siendo destacado en todos los encuentros, y me dio esa gran posibilidad de vestir esta camiseta, de haber jugado con extraordinarios compañeros en ese momento, y de cumplir, como te lo repito, un sueño que uno desde niño tiene de estar en la selección. En una entrevista que le hacen a su mamá, a doña Ana Báquiro, cuenta cómo fueron sus inicios y todo lo que tuvieron que pasar y como ese amor familiar que usted tuvo hacia sus padres. ¿Usted se acuerda de cómo fueron sus inicios, de todo lo que les tocaba hacer? Obvio, eso nunca se va a olvidar, eso ya hasta que mi Dios me llame a su reino va a estar en mi mente, en mi corazón. El esfuerzo que hicieron mis padres fue un esfuerzo enorme. Yo desde que tengo uso de razón le doy patadas a un balón, pero todo empezó cuando yo tenía 8 años más o menos, y llegué a una escuela de fútbol llamada Sporting Cristal con el profesor Rafael Lesmes, donde aprendí muchas cosas, donde empecé a formar mi disciplina como futbolista, porque había cosas simples, pero que hoy en día le doy gracias a ese comienzo de mi vida y a los profesores que tuve allí, porque me enseñaban que tenía que tener unos guayos limpios, un uniforme limpio, tenía que ser puntual, todas estas cosas Los que tal, valores. exactamente, cosas que no se enseñan en otros lugares, o tal vez parecen cosas simples, entonces no las digo porque parecen pequeñeces, pero es algo que lo va formando a uno. Entonces yo tuve esa fortuna de llegar a esta escuela donde me enseñaron todas esas cosas, donde me iba con mi mamá siempre a los partidos, a ver unas canchas por la 26, por la Avenida El Dorado, que llamaban Chigüiros, por donde pasa hoy la Avenida Ciudad de Cali. Había un montón de canchas y bueno, muchas veces solo teníamos para un transporte de ida y otro de vuelta. Yo salía con ganas de tomarme algo, una gaseosa, de comer algo, entonces la cosa era o comía eso o nos tocaba caminar más o menos 30 minutos hasta la Boyacá a coger un bus que nos llevara a la casa. Entonces muchas veces con mi madre esa era la cosa. Bueno, comamos y nos vamos caminando, porque era largo el trayecto. Y bueno, muchas veces se derramaron lágrimas y demás de parte de mi madre y mía por no tener con qué darme en ese momento algo. La mía como impotencia, y uno no entendía el porqué de las cosas, porque no había dinero, porque así, pero bueno, yo creo que le debo toda mi carrera a mis padres, que fueron los artífices del esfuerzo cuando no había con qué. Pero usted ya mirando su carrera en retrospectiva, ¿qué piensa? ¿Ha sido una carrera bien vivida? ¿Era lo que usted soñaba? Uno siempre como ser humano y como futbolista quiere más y más y más cosas, y es un tema que he hablado mucho con mi esposa, ver de pronto la facilidad con que salen hoy en día al exterior, jugadores a Europa, que aquí en Colombia juegan
4, 5, 6 meses y ya salen a equipos en Europa, en México, ¿no? En mi época, en mis mejores años, no había tanta facilidad, habían muchas cosas por hacer, pero lo que he pasado y lo que he vivido es lo que me tocaba pasar y vivir. Y Dios le tiene una historia a uno siempre ya escrita y eso es lo que hay que pasar y los tiempos de Él son perfectos. Y yo le digo a ella, me hubiera gustado ir a Europa, me hubiera gustado ir a México, me hubiera gustado ir a tal parte. Y me dice, sí, mi amor, pero piensa también los miles y miles y miles y miles que desearían tener una carrera como la tuya. Estar tantos años activo, estar tantos años siendo un jugador sobresaliente, siendo un jugador conocido, ganando lo que ganas, que no es mucho ni es poco, pero que la mayoría de los colombianos no lo tienen. Hablando de cualquier nivel socioeconómico, o sea, no estoy hablando solo del fútbol, sino de toda la problemática que tenemos en nuestro país. Entonces, uno es un bendecido y he sido un bendecido durante tantos años y por eso estoy tranquilo y sé que he dejado huella de una u otra manera y que la seguiré dejando hasta que decida no ir más en el fútbol. Para terminar, le voy a nombrar los equipos por los que usted pasó y en una palabra defíname a cada institución, por favor. Vamos, Nacional. Felicidad. Barcelona de Guayaquil. Buena experiencia. Y La Equidad. Amor infinito. El amor infinito. Bueno, con nosotros estuvo Stalin Mota, el eterno capitán de La Equidad, el jugador más importante de esa institución en la historia. Muchas gracias, Stalin. Bueno, a ti muchas gracias por la invitación, que estés muy bien, un abrazo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos la otra semana. Muchas gracias. El podcast dirige Jason Rodríguez.